Buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Hoy Dios nos ha dado la gracia y la oportunidad de poder leer su palabra, meditarla, recibir su gracia a través de ella. Yo quiero compartir con los hermanos, con la iglesia, con todos, sobre el Salmo capítulo 45. El pastor estuvo compartiendo con nosotros el fin de semana pasado. Y si nosotros buscamos en las Escrituras, escudriñamos ese Salmo, nos damos cuenta que hay mucho contenido del cual tratar en relación a lo que el pastor compartió con nosotros el domingo. Vamos a buscar Salmos capítulo 45, versículos del 3 al 8. Salmos capítulo 45, versículos del 3 al 8, dice: Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, estoy en Génesis. Salmos capítulo 45, del versículo 3 al 8, dice: Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hasta el versículo 8. En esta primera parte, escuchábamos el domingo, se refiere al novio. Eso es un poema de los hijos de Coré para una pareja, unas personas que se van a casar. Y los primeros versículos hablan sobre el novio. Desde el versículo 1 hasta el 8, desde el 9 en adelante habla sobre la novia. Pero pudimos ver que dentro de esto, de este poema o salmo, hay una enseñanza que refleja la voluntad de Dios. No es simplemente algo bonito para dos novios, para una pareja de novios, sino que dentro de ese mensaje hay una gran voluntad de Dios que quiere enseñarnos. Aquí está hablando sobre Jesucristo. Nosotros podemos buscar en el libro de Romanos, capítulo 8, en Hebreos, el capítulo 1, del 8 al 9, que hace referencia. Lo mismo que dice aquí en este salmo, en Hebreos capítulo 1, del 8 al 9, también lo recita igual, refiriéndose al Hijo de Dios, a Jesucristo. Eso que especifica aquí en el versículo 3, que dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Versículo 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta voluntad que la palabra está enseñando se refiere a Jesucristo. Jesucristo es la luz de Dios que vino al mundo a transformar la vida de cada hombre. Vino a darle la esperanza de vida nueva, a conectar al hombre con Dios. Jesucristo vino a traernos a nosotros mucha bendición, aborreciendo lo malo y amando la justicia, amando lo bueno. Entonces, en ese proceso de Jesucristo poder darnos lo mejor a cada uno de nosotros, que es la salvación de nuestras almas, nos enseñó lo mal que estábamos nosotros, los mal parados. Nosotros estábamos envueltos en pecado, sumergidos en el pecado. Y el pecado
la palabra lo representa como una grave enfermedad. El pecado viene siendo como una grave enfermedad. Así hace referencia la Biblia al pecado. Y aquí está explicando que esa grave enfermedad pudo ser sanada por la gracia de Dios, por el trabajo de Jesucristo. Por ese sacrificio de Jesucristo, nosotros fuimos sanados. Aquí hace referencia a 3 cosas: la mirra, aloe y casia, dice. Y escuchábamos cómo la mirra es una especia de por sí amarga, pero que cuando se combina con el aloe viene siendo como una sustancia que ayuda a conservar, como un conservante, un desinfectante. Más destruye las bacterias, por eso permite que las cosas se conserven. Y se refiere también al aloe como una sustancia muy buena, o la sábila, como la conocemos, la sustancia de la sábila, que pues sirve para las heridas, cuando alguien se quema. Yo desde pequeño probaba mucho la sábila, de todas maneras, porque esa es como la medicina por excelencia que a mi mamá le gusta, natural. La medicina natural por excelencia es la sábila. Algunos de ustedes quizá utilizaban el limón con sal, otros utilizaban, hay otras cosas que para cada, eso es limón con sal, se da un golpe, limón con sal, se corta, peligroso. Pero mucha gente utilizaba el limón con sal para todo, así mi mamá utilizaba la sábila para todo. Y efectivamente tiene propiedades curativas y también para coagular, para evitar el sangrado, así. Entonces, hace referencia también al aloe como una sustancia que sirve para curar las heridas, ¿verdad? También habla sobre esta especia que es de la familia de la canela, la acacia, también que se utiliza para dolores de los órganos, medicina en sí. Pero todo esto representa lo que Jesucristo preparó para cada uno de nosotros. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 4. Isaías capítulo 1, versículo 4. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del hombre fuera de Dios. Sin el trabajo de Jesucristo, esa es la condición del hombre. La Biblia hace referencia a como una enfermedad muy grave. De las plantas de los pies hasta la cabeza no sirve, podrido, dice. Hay que reconocer esto para poder recibir con gozo y agrado el trabajo que hizo Jesucristo por nosotros, el sacrificio. Si no conocemos esto, hay problema. Se necesita conocer ese estado del hombre, la necesidad que tenemos nosotros de Dios, de su salvación, de su palabra, para que nos permita a nosotros la vida. Es decir, el trabajo que Jesucristo hizo por nosotros es un trabajo bastante valioso. El libro de Isaías describe exactamente la situación de Israel en ese tiempo. Isaías vivió en los tiempos del rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías, que fueron reyes de Judá. Hace un tiempo ya nosotros aprendíamos sobre los reyes. El pastor estuvo compartiendo con el libro de Crónicas a cada uno de nosotros y aprendíamos sobre las situaciones del pueblo de Israel en ese tiempo. El pueblo de Israel reflejaba ese corazón, pero ese corazón es el que se refleja cuando una persona está apartada de Dios, cuando una persona deja
a Dios. Si nosotros dejamos a Dios, esa condición, toda esa suciedad, toda esa enfermedad nos va a llevar directamente al infierno. Entonces, en Salmos capítulo 45 habla la medicina que es Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo utilizó esa medicina para poder curar nuestras heridas y dar a nosotros la vida eterna, la sanación de nuestro corazón? Vamos a buscar Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren cómo fue la cosa. Nosotros estábamos podridos originalmente, pero Jesucristo pagó el precio que el pecador debió pagar. Un precio que aunque el pecador lo hubiese pagado, no hubiese servido para nada. Pero Jesucristo, Dios mismo, vino a esta tierra a darnos la oportunidad de una nueva vida, haciendo su cuerpo como una llaga, lleno de herida, lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Su cuerpo fue molido, así lo describe la palabra de Dios. Él derramó toda su sangre, y esa sangre tuvo el poder para que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de acercarse a Dios. Una vida nueva. Por eso el que conoce ese estado allá, lleno de llaga, de los pies a la cabeza, como lo describe Isaías, el que conoce ese corazón se aparta de él, el que reconoce eso, que está malo. La Biblia lo describe como una enfermedad para que nosotros podamos reconocer que es malo. Esa condición del pecado es como una enfermedad muy grave, como si el cuerpo estuviera podrido. ¿Quién desea tener ese cuerpo así? ¿Quién desea? ¿Alguno desea tener una parte del cuerpo así, podrida? Nadie. Pero cuando una persona dice ligeramente, sí, todos somos pecadores, ¿qué está diciendo? Yo estoy podrido, todos estamos podridos, pero no lo ve de esa manera. Está expuesto al infierno de fuego, como habla Génesis capítulo 5, versículo 21. No vemos eso. Por eso el pecado, la Biblia lo describe también como si fuera la lepra, que corta la sensibilidad espiritual de las personas, como si fuera cuando cortes el sistema nervioso. No siente, vive en pecado, vive delante de Dios, podrido. Pero si no reconoce eso, tan claro que lo dice el libro de Isaías, algunas personas lo reciben, no necesariamente tan brusco así como dice Isaías, automáticamente le dicen a uno, eso es malo, eso se aparta de Dios, eso es pecado. Uno como que se recoge. Pero cuando la Biblia lo describe así, es para que nosotros podamos hacer un poco de conciencia. Verdaderamente la condición como pecador es una condición muy sucia, muy fea. Ese camino a Dios no le agrada. ¿Y qué nos lleva a ese camino? ¿Qué llevó al hombre a apartarse de Dios? Sus pensamientos, sus deseos, la lujuria, el querer ser como Dios, recibiendo el corazón de Satanás y voluntad, hizo que el hombre se apartara de Dios en busca de lo suyo propio. Dejaron fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, dice el libro de Jeremías. Es decir, que se apartaron de lo bueno que Dios nos da para querer buscar lo bueno en otro lado, pero con un fondo roto, que no da ningún beneficio. Así. Entonces, Salmo capítulo 45 nos enseña que Jesucristo, por su gracia, por la gracia que hemos recibido de Dios, nos sanó, nos purificó, nos limpió para que nosotros pudiéramos vivir en una vida nueva. La Biblia se refiere también a la vestimenta de Cristo como las personas que caminan según la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios. Nosotros recibimos un vestido, significa que lo que se ve ya no es lo que se veía antes. Antes teníamos una ropa toda sucia,
fea. Pero cuando nos cambiamos a un vestido diferente, cuando las personas nos ven, no pueden ver la ropa sucia, porque nos cambiamos de vestido. Eso hace referencia a la vida de creencia que nosotros adoptamos al recibir a Jesucristo. Una vida diferente. Por eso cuando la gente nos ve a nosotros, debe ver ese vestido que es diferente. Un vestido nuevo. Vamos a buscar la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí. Jesucristo mismo en su cuerpo sobre la cruz, dice aquí, estando muertos a los pecados, para que estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuimos sanados gracias a la justicia que se ejecutó en ese trabajo que hizo Jesucristo sobre la cruz. Él cargó nuestras heridas. Hay personas que quieren seguir viviendo con las heridas, con el pecado, con su cuerpo, con su corazón más bien, en dirección al infierno. Pero hay personas que reconociendo eso, entra el temor y buscan la salida, o llega el amor a través de Jesucristo y hace que esa persona cambie. Aquí Jesucristo nos vino a traer sanidad, nos vino a traer justicia. Nosotros, cuando estábamos leyendo el domingo, el Salmo capítulo 45, el pastor leía con nosotros también el libro de Efesios, si mal no recuerdo, y él compartía sobre la santidad que nosotros recibimos al ser revestidos por la sangre de Jesucristo. Si nosotros buscamos en Romanos capítulo 13, versículo 13, Romanos capítulo 13, versículo 13 dice, Romanos capítulo 13, versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, Jesucristo nos sanó, nos cubrió, nos libró de la muerte y del pecado y nos permitió su bendición. Pero al nosotros recibirle, no solamente fuimos perdonados del pecado, sino que nuestra vida cambia naturalmente por el poder de Dios. Y las vestiduras de Jesús no es decir yo estoy sano, yo no tengo pecado. La vestidura de Jesús es caminar como él anduvo. Es decir, caminar como de día. En la reunión después del culto estábamos compartiendo sobre ese versículo. ¿Qué significa caminar como de día? ¿Por qué la Biblia dice que andemos como de día? Y la oscuridad, andar en la noche, como andar en oscuridad. En la oscuridad nosotros no podemos ver. En la oscuridad, las personas que andan en oscuridad hacen actos y lo tapan y lo ocultan para que no se vean. Esos actos quizá pueden engañarme a mí, porque yo no veo en la oscuridad. Yo no puedo ver. Si no hay luz, no puedo ver.
pero hace algunos actos indebidos, pero todo eso, Dios lo está viendo. Y Dios condena al que anda en oscuridad. La palabra nos dice que debemos andar en la luz. Recibimos a Jesús, pues vamos a caminar en la luz, siendo ejemplo de honradez, de honestidad, de sobriedad, no andar en lujuria. La codicia, por ejemplo. El ser humano por codicia hace muchas cosas, por el deseo. Muchas veces queriendo recibir dinero. Ahora hay muchos jóvenes que en la escuela, adolescentes por ejemplo, que sus ojos se ponen grandes y brillosos cuando ellos ven a estos cantantes que reciben mucho dinero o ven que puso un negocio medio extraño y como que creció rápido y ellos tienen que estar estudiando. Nosotros estudiamos durante ¿cuántos años? 14 años. ¿Cuántos años? Desde que entramos a la escuela, desde chiquiticos, desde los 3 años, por ejemplo, antes, ahora 5 entran a la escuela, hasta salir de secundaria. Y después de secundaria, muchas personas van a la universidad y siguen estudiando. Durante muchos años, estudio. Ya los estudiantes no quieren estudiar tanto. Ya quieren las cosas muy rápidas. Pero la palabra nos dice que los bienes que se adquieren deprisa, al final se van como la perdición. Entonces la codicia, la envidia hace que, por ejemplo, opten por trabajos llenos de oscuridad, trabajos que solamente llevan a las personas a la muerte, a la adicción, las drogas, por ejemplo, los vicios, las apuestas. Hay muchas personas que utilizan dinero para apostar a los gallos. Mucho dinero. Estábamos hablando recientemente, no se recuerdo con quién era que estaba hablando, donde yo vivo hay un supermercado muy grande. Había un supermercado muy grande. Y yo me enteré que esa persona perdió todo por las apuestas. Él siempre le gustaba apostar porque tenía dinero ya, pero quería más, quería más. Un corazón muy codicioso. Entonces, la palabra misma nos da el poder para nosotros apartarnos de los malos caminos, de los malos deseos. Aquí también enseña evitar contiendas, evitar la envidia. Esto es un reflejo de lo que es caminar con el vestido de Jesucristo. Y dice aquí, y no proveáis para los deseos de la carne. Cualquier pensamiento, cualquier deseo, nosotros no debemos servirle. No debemos servirle. Debemos apartarnos, desecharlos, esos deseos que son solamente contaminación para nuestra vida. Nosotros estamos leyendo hasta ahora desde Salmo 45, desde el versículo 3 al 8, que habla sobre el novio, en ese caso. Pero si nosotros hablamos sobre la novia, ahí explico un poquito más en detalle. Antes de entrar a esa parte, vamos a leer el versículo que el pastor compartió con nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así. Nosotros podemos, a través del poder que recibimos de Dios, el Espíritu Santo, despojarnos del viejo hombre.
Ese viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Los deseos engañosos son aquellos que parecen como que es bueno, algo que nos gusta, algo agradable, como que nos va a traer algún beneficio, pero al final es un engaño, es mentira. Caemos en el pecado, en la tribulación, la muerte. Así. Eso es un engaño que solamente a través de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos librarnos, desechar lo malo. El mismo Jesucristo nos enseñó a través de la mujer sorprendida en adulterio que le dijo, vete y no peques más. Es porque se puede lograr. Si Jesucristo lo dijo, se puede lograr y podemos lograrlo con Él. Ya Jesucristo lo dijo, vete y yo no te condeno, vete y no peques más, para que nosotros no volvamos a algún camino viejo, algún camino que nos lleva a la oscuridad, que nos lleva a la muerte. Así. Entonces, vamos a buscar ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 27, que dice, pueden anotarlo si desean para avanzar un poquito más. Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Exactamente. Nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús y fuimos cubiertos en el bautismo. El evangelista Cristian compartía Corintios capítulo 15 recientemente, donde dice el evangelio que Pablo predicaba. Decía el evangelio exactamente que el Hijo del Hombre murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y nosotros escuchamos cuando el hermano Juan compartía Romanos capítulo 6, versículo 4, que hablaba del bautismo, que nosotros juntamente fuimos sepultados con Jesucristo en el bautismo para vida nueva. Es decir, que esa vida nueva es el vestido de Jesús. Y la palabra, como leímos, dice claro, si es que nosotros oímos y si es que a nosotros se nos enseñó la verdad ha sido enseñada. Hemos recibido la palabra de Dios tal y cual. ¿Qué nos queda a nosotros? Aceptarla, agarrarnos de ella y caminar por la fe. Es lo que nos queda a cada uno de nosotros. En el Salmo capítulo 45, versículo 9, habla sobre la novia. Dice, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. El pastor nos decía, hay que dejar la pasada forma de vivir. Aquí habla sobre deja tu antiguo vivir y ven a vivir una nueva vida junto al rey. Más adelante dice, cambiaste ese estilo de vida, dejaste ese estilo de vida y Dios a cambio te dio hijos, hijas. Mucha bendición así. Esto también nosotros podemos encontrarlo en la palabra. Cuando nosotros leímos el libro de Efesios 4:17, ahí lo explicaba. Pero yo quiero dar un ejemplo que hace un tiempo nosotros escuchamos. Vamos a buscar Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
esa tierra que dejó Abraham, su familia y todas esas personas, era una tierra que seguía a ídolos. Incluso el padre de Abraham también tenía ídolos. Esa palabra es muy extraña porque dice, la palabra habla sobre Abraham. Dentro de esa tierra Dios le habló a Abraham. En ese tiempo él no pensaba, no sé, si pensaba, una voz me está hablando y me dice que deje todo y que me vaya a otro lugar. Pero esa voz también le dijo que iba a dejar eso, pero a donde iba recibiría mucha bendición, mucha, que no se puede contar. Esa fue la palabra que utilizó Dios. No se puede contar la bendición que yo te daré. Tus hijos, no, ni siquiera puedes contar las estrellas, serán más grandes, o como la arena del mar. Una bendición muy grande. Pero para Abraham recibir esa bendición tuvo que dejar una antigua forma de vivir y tuvo que caminar con Jesucristo. Pero él salió, incluso en Hebreos capítulo 11, como ejemplo de fe, ponen esa parte, que Abraham salió de una tierra escuchando a Dios sin saber a dónde iba y hace una referencia de la fe. Eso es fe. Él dejó todo para servir a Dios y por esa gracia se constituyó en el Padre de la fe y hoy nosotros gozamos de la salvación también que Dios le prometió a Abraham. Eso fue en Génesis capítulo 12, él salió. Pero en Génesis capítulo 17, Dios lo confirmó. Vamos a buscar Génesis capítulo 17. Dios le confirmó a él cómo debe caminar. Dice el versículo 1, Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y te pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Sí. Dios se le presentó nuevamente a Abraham y le dijo: pondré mi pacto entre mí y ti, y quiero que tú camines delante de mí de una manera, aquí especifica, siendo perfecto. ¿En qué consiste la perfección de Dios hacia nosotros? La perfección no es la que se conoce, la que sale en el diccionario, esa definición de que una persona no se equivoque, que no haya errores. Nosotros podemos conocer sobre la perfección en Hebreos capítulo 10, cuando dice que a los que santificó, a estos también perfeccionó. Es decir, que esas personas que caminan en santidad delante de Dios, para Dios son perfectas. Caminamos en santidad, alcanzamos la perfección que Dios le agrada. Aquí Dios le está diciendo a Abraham que quiere que él camine según la santidad, que camine con un corazón en pureza, no con un corazón contaminado, que deje ese viejo camino, el antiguo hombre, esas creencias, esas culturas, que dejara todo, sus razonamientos, y que eligiera y que siguiera un nuevo camino. Y como señal de eso, dice aquí, versículo 10. Génesis capítulo 17, versículo 10. Vamos a ver. Hermana Caridad, ¿puede leer el versículo del 10 al 14? ¿Me escucha, hermana?
Génesis capítulo 17. Hermana María, ¿me puede escuchar? Voy a leer Génesis capítulo 17, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. La circuncisión es una representación de lo que es la pureza, de desechar, cortar el camino malo para caminar en pureza, en santidad según la voluntad de Dios. Dios entregó este pacto a Abraham aquí en Génesis, porque dentro de ese pacto está ese mensaje. Representa la vida que nosotros dejamos para ganar una vida nueva en Jesucristo. Esa es la representación, cortar. Cuando cortaban el prepucio de los niños de 8 días, eso era como símbolo. No como que tal acción era la que iba a darle la salvación a ellos, no. Sino lo que eso representa en nuestra vida. El pastor leía en Génesis, en Salmos 45, que habla de la novia que debe apartarse, que debe cortar y de esta manera puede acercarse a Dios. Eso también nos trae a nosotros, a nuestra mente y corazón, ese sacrificio que hizo Jesucristo. Jesucristo, a través de Jesucristo, nosotros tuvimos la oportunidad de apartarnos de lo malo y ser resucitados con una vida nueva. Al principio yo leí Isaías capítulo 1 y leía sobre la condición del hombre pecaminosa como podrida llaga desde los pies a la cabeza. Necesita circuncisión, es apartarse del camino viejo, del camino malo, de su propio camino y optar por un camino nuevo. Es como la antesala al arrepentimiento. En esto, el arrepentimiento, nosotros votamos, dejamos un camino, una manera de vivir, apoyo, dejamos nuestro apoyo y tomamos otra dirección. Entonces, al arrepentirnos, nosotros cortamos. Si lo leemos, por ejemplo, en el libro de Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, que la circuncisión es la que nosotros hacemos de corazón al apartarnos del viejo hombre. Entonces, aquí nosotros podemos reflexionar sobre el camino que nosotros debemos seguir y el camino del cual nosotros debemos apartarnos. Yo últimamente voy a leer el libro de Isaías, capítulo 1, cerca de donde estuvimos leyendo al principio. Se dice,
aquí nosotros leímos al principio Isaías capítulo 4, ¿verdad? Que describe la condición del hombre en pecado, fuera de Dios, como podrido, hace referencia a una grave enfermedad. Entonces, si seguimos leyendo, por ejemplo, vamos a leer versículo 3 en adelante, voy a leer. Dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dios está diciendo la condición del hombre, pecaminosa. Pero el hombre con esa condición pecaminosa quiere servirle a Dios. Va al culto, se congrega, realiza todas las actividades que Dios le enseñó. Las fiestas solemnes, las lunas nuevas. Todo esto tiene un significado, incluso la circuncisión también. Se circuncidan, hacen todo eso. Pero ¿por qué Dios dice, no me gustan, no me agradan por su corazón? No es el objeto mismo de hacer esas cosas, sino la intención, la enseñanza que Dios tiene en eso para cada uno de nosotros. El hombre, por seguir su camino lleno de deseos pecaminosos, no tomó el camino de Dios, no tomaba en cuenta a Dios y aún así quería como quedar bien delante de Dios. Sí, eso significa cumplir por mandato, por ejemplo, hacer la cosa por cumplir. Yo la hago porque sí, de esa manera. De esa manera nosotros no podemos servir a Dios. Para servir a Dios en cualquier cosa necesitamos tener un corazón ordenado, un corazón puro. Recuerden que Dios le dijo a Abraham que Él quiere que camine delante de Él en perfección. Esto es en santidad. Y por eso estableció como pacto la circuncisión para que el hombre se apartara de un camino diferente a eso. Es decir, Dios no le agrada las cosas que hacemos según la carne. Primero debemos sanar nuestro corazón. Y aquí en el versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no puede escuchar a una persona así. Pero dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, Dios quiere que nosotros caminemos apartados de lo malo, que cortemos eso, que no apartemos de ese camino y que busquemos a Jesucristo, que busquemos a Dios para caminar en santidad, para caminar en bondad y en todas las cosas buenas que hemos leído que Dios nos permite a cada uno de nosotros. De esta manera Dios nos escucha, dice aquí, y si nosotros, dice aquí, si escuchamos y recibimos todo eso, recibiremos bastante bendición. Pero si somos rebeldes, si caminamos por nuestra propia cuenta sin tomar en cuenta ese camino de santidad, solamente nos llegará la espada. Y la boca de Jehová así lo ha dicho. Entonces, decía que el Salmo capítulo 45 abre las puertas a uno recordar muchas de las cosas que la Biblia nos enseña sobre el dejar nuestro camino y el tomar un camino nuevo. La Biblia se basa en eso, apartarnos del camino malo y seguir el camino bueno, y eso es a través de Jesús. Entonces, hasta aquí, espero que este mensaje podamos digerirlo y meditarlo. Yo voy a orar para concluir. Oremos. Señor, le damos gracias que hoy nuevamente nos permite recordar ese trabajo tan importante que Jesucristo hizo para salvarnos.
Usted nos dio la gracia, la oportunidad, el poder a través de Jesús, de poder apartarnos, Señor, de vencer lo malo. Hay una disposición que debe tener cada hombre. Debe reconocer su camino de maldad. Debe tener esa necesidad de salvación a través y únicamente de Jesucristo. Aceptando el trabajo de Jesús, nosotros podemos vencer, Señor. Nosotros podemos vivir en bendición. Nosotros podemos vivir como esa pareja de novios que menciona el Salmo capítulo 45. Le agradecemos, Señor, por la gracia, por curar nuestras heridas, por permitirnos la salvación. Le agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de nosotros vivir en vida nueva. Bendiga a cada uno de nosotros, los hermanos de nuestra iglesia, a los pastores. Diríjanos, Señor, con su voluntad. Y en este momento le hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a reunirnos brevemente.